Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, estamos volviendo del verano. Para las personas que trabajan en educación, ¿no? En coles, pues recién llegaditos de las vacaciones. Y bueno, y para la gente que trabaja en entidades sociales, otros, pues bueno, pues esperamos también que hayáis podido descansar. Y bueno, siempre parece septiembre un nuevo comienzo para los profes seguro, ¿no? Pero bueno, para todas parece que reseteamos y empezamos con los nuevos propósitos y con los nuevos retos. Y bueno, por supuesto este año pues tenemos un nuevo reto que es relacionado con el aprendizaje servicio. Pues el primer reto que tenemos, ¿no? Es tenemos que terminar de redactar nuestro proyecto porque ya nos quedan muy pocos días. El 30 de septiembre es el último día que tenemos para presentar nuestro proyecto de aprendizaje-servicio en la convocatoria de los premios 2025. Seguramente que todavía ya los tenéis casi todos listos, pero bueno, la sesión de hoy os puede dar ese plus para que ya esté perfecto y hagáis ya directamente el trámite de presentarlo. Esta tarde Rafa y Paco nos van a dar aspectos clave. Es verdad que ya en el force que habéis rellenado habéis planteado bastantes preguntas muy interesantes y esta tarde las vamos a poder concretar con Paco y Rafa, ¿no? Sobre todo para tener claro que nuestros proyectos reúnen todos los requisitos. Pero antes de empezar a hablar, bueno, de todos esos requisitos, ¿no? Que debe reunir el proyecto de aprendizaje servicio, es empezar, Paco, Rafa, ¿no? También por Sí. saber en qué consiste el aprendizaje servicio. ¿Os acordáis que la red de aprendizaje-servicio pues, ha incorporado la definición que en su día hizo el Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio de Barcelona, que un proyecto de aprendizaje-servicio pues, es una propuesta educativa que va a combinar procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad con un solo proyecto. Todo muy bien articulado, donde los niños, las niñas, los jóvenes, personas con discapacidad, etcétera, que participan en el proyecto de aprendizaje-servicio, aprenden trabajando en necesidades reales que detectan dentro de su entorno, con el objetivo de intentar mejorar aquella necesidad que han detectado. Llevamos ya pues bastantes años, ¿no? Donde la Red Española de Aprendizaje Servicio, junto con la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocan estos premios. Con la finalidad, más allá, por supuesto, del reconocimiento que tiene material, con la finalidad de reconocer tantas buenas prácticas que están recorriendo todo el Estado español. Están convocadas las entidades sociales y todos los centros de infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional. Pues bueno, ya sin demorarnos más, porque Cloti y yo aquí somos actrices secundarias, ¿vale? Vamos a pasar el testigo a nuestros protagonistas de hoy, todos unos referentes para el aprendizaje-servicio en España en estos momentos. Contamos con Rafa Mendía y con Paco Barea, ¿vale? Que seguramente que nos van a transmitir todos sus saberes y todas sus claves para a la hora de presentar este proyecto de aprendizaje-servicio. Buenas tardes, bienvenidos, Paco, Rafa. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. La primera pregunta es lanzaros clarísimamente, Paco, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? de estos premios? Pues bueno, en primer lugar es el reconocimiento, reconocer la labor que hace tanto los centros educativos como las entidades sociales en los proyectos de aprendizaje de servicio. Y también reconocer la capacidad de los alumnos y alumnas, de los niños, niñas, jóvenes que hacen estos proyectos. Tened en cuenta que los premios es una simple excusa para fomentar el aprendizaje de servicio. Porque precisamente este reconocimiento es para que nos demos cuenta de las cosas tan importantes que se hacen, ¿no? Así Por otra que, parte, sí. Sí. Adelante, Rafa. Por otra parte, se pretende reconocer y dar visibilidad a las prácticas de aprendizaje-servicio como una herramienta de éxito educativo y compromiso social, estimulando su divulgación y su implantación. Y también fortalecer y difundir en la sociedad una cultura participativa, solidaria y de compromiso cívico.
Algunos se preguntan de qué temáticas se pueden construir proyectos de aprendizaje servicio. Es múltiple y variada. En realidad, cualquier situación de carencia social, cualquier problemática social puede ser objeto de un proyecto de aprendizaje servicios. En la página web de Redapps tenéis multitud de ejemplos de proyectos de aprendizaje servicio. Y también hay un libro, un documento sobre las 100 buenas prácticas de aprendizaje servicio, que podéis encontrar en la red sin ningún problema. Pero para hacernos una idea, ¿vale? ¿Cuántos proyectos se pueden presentar? ¿Cuántos proyectos se han presentado en los últimos años y el año pasado? Para hacernos una idea del volumen, de saber con cuántas personas vamos a participar, etcétera. Pues en la diapositiva 7 tenéis una estadística. El año pasado fueron 391 proyectos, que fue el segundo número más alto. El más alto fue el anterior, en el 2023, en Valladolid, en los premios de Valladolid, con 475. Pero como veis, vamos subiendo, en general vamos subiendo, cada vez se hacen más proyectos y eso tiene muchísimo valor, porque no solamente por hacerlo, sino porque vosotros comprobáis que tiene su trabajo el redactarlo, ¿no? Pero la importancia de redactarlo también la vamos a ir viendo en esta hora que tenemos con vosotros. También hay un resumen de todo lo que conlleva estos 391 proyectos, ¿no? Pues conlleva, por ejemplo, el año pasado, más de 40.000 niños, niñas y jóvenes participantes o más de 900.000 horas de servicio a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, quizás un punto que tiene estos premios, que creemos que es un punto de calidad, es que estamos como evaluadores y evaluadoras 100 personas. Es decir, hay un proceso de cribado que lo hace un grupo de personas de toda España, de distintos, de entidades, universidades, colegios, institutos, y son personas voluntarias que criban los proyectos. Y eso va a unos jueces intermedios y después ya al jurado. Es decir, que es el proceso de activación, aunque hablaremos un poquito después, pero es importante lo de los 100 evaluadores. Toda la información sobre los premios se recoge todos los años en una memoria. Os ha puesto en el chat, Marijose, un enlace por el cual os podéis bajar la memoria del curso 2023-2024. O sea, que se reflejó en los encuentros del año 2024. Lo podéis bajar en PDF tranquilamente. En los centros educativos y en las entidades sociales, que hay un montón de prácticas, ¿no?, que están realizando y que puede que hoy se haya conectado alguna persona que diga, jo, yo tengo una práctica ¿cómo la puedo presentar? Y sobre todo, ¿nos podéis aclarar cuándo se deben haber realizado estas prácticas, estos proyectos? ¿De qué años estamos hablando? Mira, debe estar claro que los proyectos que se presentan este año se han realizado completamente y finalizado en los cursos 23-24 y 24-25. Esto es importante. Tiene que ser, no puede ser de antes de estas fechas, ni pueden ser proyectos inacabados. O sea, no puede ser un proyecto de un proyecto. Y entonces no se aceptan experiencias anteriores a estos años. Los centros educativos y las entidades sociales que fueron premiadas en anteriores convocatorias no pueden volver a presentar el mismo proyecto, evidentemente, pero sí pueden presentar otros. Hay centros que son muy fructíferos y generan muchos proyectos de aprendizaje-servicio. Sin embargo, los que han resultado finalistas, por ejemplo, el año pasado, sí pueden volver a presentar su proyecto, el mismo proyecto, o modificado, en esta nueva edición de los premios, siempre y cuando sus proyectos se hayan llevado a cabo en el curso 23-24 o 24 y 25.
Y muchas gracias, Rafa. Pero una duda que es que, ¿qué tipo de proyectos puedo presentar? Si hay diferentes modalidades, etcétera. Pues mira, sí, hay dos modalidades. El modelo A, que es el más común, que son proyectos de distintos temas, y el modelo B, que vamos a detenernos con ello un poquito más, porque el modelo A lo vamos a explicar durante toda la presentación, pero el modelo B es el que presenta un centro educativo o también una entidad social que ha incorporado el aprendizaje de servicio como seña identidad de su proyecto global. Es decir, es para centros que ya llevan años haciendo este proyecto y que, por lo tanto, pueden desarrollar a lo largo del tiempo un relato de todo lo que han ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, los puntos de este proyecto B sería, primero, el análisis del contexto del centro o la entidad, la trayectoria del aprendizaje de servicio en el centro, desde cuándo se está haciendo, con quién se está haciendo, los ODS en el enfoque educativo del centro o de la entidad, el trabajo en red que lleva el centro para llevar a cabo estos proyectos, el mapa de los diferentes proyectos del centro o la entidad, la sostenibilidad y perspectiva de futuro de este proyecto global y, igualmente que en los otros proyectos, un vídeo que explique un poco esta situación. Mira, una cuestión es que las dudas que habéis mandado, muchas se van a contestar en el desarrollo de la presentación. Y las que no, algunas las hemos metido en algún elemento que está relacionado y al final hay algunas que no están relacionadas con nada. Aún así, si hay alguna cosa que no hemos dicho o nos quedáis contentos con lo que digamos, pues evidentemente podéis escribir de nuevo. Aquí en este punto hay una duda de alguien que preguntaba si se valora la implicación de varias etapas de un centro educativo. En el modelo A no tiene por qué. Puede ser, pero porque tenga que ver con otro punto de los que ahora veremos. En el modelo B sí, evidentemente, porque si el proyecto de un centro, mientras más niveles educativos estén ahí haciéndolo, más valor tiene. ¿Vale? Vale, Paco. Me toca haceros una pregunta igual un poquito delicada, pero bueno, a las personas que estamos animando a que presenten sus proyectos porque vemos buenas prácticas y seguimos animando, ¿no? Bueno, pues a veces encontramos respuestas de, "Ay, yo ya lo he presentado, nunca me lo dan". A veces parece que se lo llevan siempre los mismos o que tienen que ser centros muy grandes o centros, ¿no? ¿Qué nos contáis de esto? ¿Qué podríamos decir? Pues bueno, primero lo que hay que decir es que los premios son limitados. No hay infinidad de premios según las entidades que los subvencionan. Si encontráis vosotros más entidades que pueden subvencionar premios, pues encantados, ¿no? No hay premios para todos los centros participantes. Aún y todo, seguramente todos estaríamos mucho más satisfechos si nos propusiéramos presentar buenos proyectos y bien redactados. Hay que decir que hay un riguroso procedimiento, ya lo ha explicado antes Paco y lo vuelvo a decir, que pasa por 3 filtros hasta llegar a la resolución final por el jurado. Es decir, la realización de la evaluación de los proyectos no es algo que se hace a la ligera. Mira, una de las personas que está aquí en el chat ha preguntado que si una misma entidad social puede presentar un proyecto al modelo A y paralelamente al modelo B. Es una duda que yo creo que es bastante interesante. Sí, por supuesto que lo puede presentar, porque son dos cuestiones distintas. Puede tener un centro en su proyecto global el aprendizaje de servicios y desarrollar varios proyectos y uno de ellos o cada uno de ellos considerarse también que sea un proyecto muy valioso y puede ser premiado tanto en una modalidad como en otra, ¿vale?
Lo que sí es, aquí también había una duda que hemos recogido, que decía si hay alguna diferencia entre que sean centros educativos o entidades los que presenten el proyecto. No hay ninguna diferencia. Lo puede presentar tanto el centro educativo como la entidad, ¿vale? Quien se haga cargo y lo considere que lo quiere hacer, ¿vale? Otra duda que había es un poco, más que una duda, una queja, ¿no? De por qué había que adaptar, que a lo mejor hay centros que tienen proyectos redactados con otros criterios y son proyectos muy buenos, y por qué hay que adaptarlos digamos, al formato que proponemos. Bueno, es porque dentro de lo que hemos estado hablando de la rigurosidad de la evaluación y de también de que precisamente esos puntos que evaluamos son puntos que consideramos fundamentales para mejorar los proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces, para nosotros es muy importante que se sigan esos puntos. Por eso se exige en los premios que se tengan esos puntos que vamos a ir viendo ahora, ¿no? O los que hemos visto en la modalidad B. Porque además también para facilitar el cribado, la evaluación de los proyectos, porque tenemos que tener unos criterios comunes. No podemos evaluar cosas que no tengan unos criterios comunes, ¿vale? Si no seríamos poco objetivos. Es muy importante leerse bien las bases, ir completando todos los aspectos que se señalan. A veces nos llegan proyectos que son tal cual, proyectos que se han hecho para otra cosa o otra finalidad, que seguramente serán buenos proyectos relacionados con una asignatura o con un área curricular, pero que poco tienen que ver con la metodología y los contenidos de un proceso de aprendizaje-servicio. A veces nos llegan proyectos que son adaptaciones, no son adaptaciones, se envía tal cual el proyecto que se ha presentado a la Consejería de Educación o de Salud o de Medio Ambiente, tal cual según los criterios de esa consejería. Mirad, cuando una de las dudas que a veces nos asalta es, después de que hemos escrito nuestro proyecto y lo tenemos, vemos que hay que entregar un link del vídeo, ¿vale? El vídeo a veces nos resulta un poco como, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué recomendaciones nos daríais vosotros a la hora de organizar ese pequeño vídeo que tenemos que hacer? Rafa, perdona un segundo porque se me ha quedado a mí, me he quedado un poquito atrasado en lo que quería hablar anteriormente, y es el tema de la originalidad. Tiene que ver también con lo del vídeo, ¿no? Porque cuando hacemos un vídeo original nos llama la atención. Cuando hacemos un proyecto original, ese proyecto llama la atención. Entonces, tiene el plus de que no solamente tiene todos los criterios y es un buen proyecto, sino que además tiene algo más, ¿no? Esa originalidad. Eso también os animamos a que lo busquéis. Bueno, una forma práctica de hacer el vídeo es pensar en el vídeo desde el principio. ¿Qué elementos básicos vamos a incluir? Tenemos que tener en cuenta que son 2 minutos de vídeo. Tampoco es una historia ni una telenovela, y también es importante pensar un vídeo en que los chavales den testimonio de su experiencia. Los destinatarios también. Muchas veces nos llegan vídeos únicamente explicados por el profesorado, por el educador o educadora, que le quita frescura al vídeo, en que se piensa que el proyecto no es de los chavales y chavalas, sino del profesorado. Entonces, hay que pensar en el vídeo desde el principio, ver qué elementos voy a ir incluyendo y qué participación van a tener los chavales y chavalas en el vídeo. Bueno, yo creo que ya estáis dando claves importantes, como qué modelo nos podemos presentar, en qué años se han tenido que realizar nuestros proyectos, planteabais la clave de la originalidad y cómo hacer ese vídeo, ¿no? Resaltar la importancia de que se palpe el protagonismo desde el inicio
de los chicos y las chicas. Para ir cerrando esta primera parte, ¿os gustaría añadir algo más? Paco, Rafa. Sí, bueno, un poco ver que cuando hacemos los proyectos tenemos que buscar un poquito de ayuda también al principio. Una es acudir a estas propuestas que hacemos nosotros desde la red española, pero también recordaros que hay centros que han sido premiados y que normalmente son muy generosos a la hora de compartir sus experiencias y nos pueden ayudar. Y también los grupos territoriales de la red española de aprendizaje de servicios. En cada comunidad hay un grupo territorial que está formado por personas voluntarias que normalmente están también bastante dispuestas a echar una mano. Y después también recordar la cuestión del formulario. Es un formulario muy sencillito en línea, al cual hay que adjuntar el proyecto en PDF, ¿vale? En los dos casos hay que ajustarse a una medida, ¿no? 15 páginas y 7.500 palabras como máximo, tanto en el modelo A como en el modelo B, ¿vale? En el documento hay que indicar el enlace al vídeo, ¿eh? Y luego recordaremos otra vez en el vídeo que el vídeo debe de ser accesible, debe ser de libre acceso para que los evaluadores puedan acceder sin tener que andar pidiendo permisos. También hay que enviar una foto, en esta ocasión, de buena calidad representativa del trabajo que se presenta. El archivo debe subirse junto con el formulario. Se descartarán todos los proyectos que excedan lo indicado, que no presenten alguno de los componentes que se especifican en las bases. Así que prestad atención para no quedaros fuera por algún despiste. Adelante. Yo creo, Paco, que hay lo que nos ha resaltado ahora Rafa, y también había como aspectos importantes, ¿no? A la hora de recoger el proyecto y quiénes pueden participar, que estamos dando por sentado quiénes pueden participar, pero igual recoger esos puntos clave y quiénes pueden participar. Vale. Es importante saber que se puede presentar todos los centros educativos menos los universitarios, que ellos tienen ya sus propios premios, sus propias vías. Todos, desde infantil, desde 0 años, que hay compañeras que hacen proyectos en 0-3, hasta bachillerato y adultos también, formación profesional y, por supuesto, las entidades sociales, todas las entidades sociales. ¿De acuerdo? Perdona, hay una cuestión que, aunque ya lo ha explicado Rafa un poco, pero como he visto por ahí que lo preguntan de nuevo, la gente que ha sido finalista, si eres finalista, puedes, te metes en el link para hacer la inscripción y cuando subes el proyecto, subes el mismo proyecto, si quieres. Si le has hecho alguna modificación y lo quieres poner en el documento, pues igualmente lo puedes hacer y sería un documento muy parecido que vuelves a meter y se valoraría igual, ¿vale? Pero que lo digo porque lo han preguntado Rosana, lo ha preguntado y pues así espero que quede claro. Bueno, pues vamos como a la segunda parte, ¿no? Hasta ahora hemos hecho como una visión general, quién se puede presentar, qué tipo de modalidad, nos hemos ido respondiendo a las preguntas. De todas las maneras, pues, si queréis, como hay algunas personas, pues van añadiendo preguntas en el chat y nosotros también las vamos intercalando en nuestro diálogo, ¿vale? Vamos a ponerle como a esta parte un título, ¿no? Vamos a ponerle como una segunda parte en la que vamos a ver cuáles son las claves o los puntos para presentar un buen proyecto, ¿verdad? Bueno, pues las bases de la convocatoria recogen 16 puntos que deben recogerse en la memoria. Estos 16 puntos son obligatorios.
Es decir, esos 16 puntos deben recogerse en todos los proyectos y en el orden establecido. No se puede hacer un proyecto organizado a vuestro aire, sino que hay que seguir este esquema de 16 puntos que tenéis recogidos ahí. El punto 1 es la sinopsis del proyecto, enlace al vídeo y premios a los que se presenta, problema social o necesidad del entorno, descripción del servicio y de las tareas que contiene el servicio, vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, necesidades educativas de los chicos y chicas, objetivos educativos y competencias que se trabajan, actividades de aprendizaje, el calendario, la participación de los niños, niñas y jóvenes, el trabajo en red, la celebración, la difusión, los recursos necesarios, la evaluación, el vídeo y la foto. Son los 16 puntos que debe recoger un proyecto de aprendizaje-servicio. María José no se le escucha, pero... No se te oye. Bueno, pues yo creo que esto ya va en serio, que nos vamos a entrar ya en harina y vamos a ir viendo brevemente. A mí me parece súper complejo el primer apartado, porque resumir nos cuesta muchísimo. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, no es tanto. No os asustéis. Bien, vamos a ver. Bueno, son 3 partes, ¿no? La sinopsis, el enlace al vídeo y los premios que se presentan. Vamos a ver la sinopsis. Lo importante de la sinopsis es que se mencionen los 4 elementos básicos. Es decir, qué necesidad vamos a atender con el proyecto, qué servicio se nos ha ocurrido, se le ha ocurrido a nuestro alumnado para mejorar esta necesidad, qué aprendizaje necesitamos para hacer ese servicio y qué trabajo en red también necesitamos para ayudarnos a realizarlo. Que, por cierto, hablando antes de que estábamos del vídeo, esto es interesante que en esos 2 minutos estos 4 elementos estén también presentes. Aparte de las cosas que nos dijo Rafa, de que hable el alumnado, no sé qué, pero estaría muy bien porque esto precisamente, el vídeo es la sinopsis en imágenes, bueno, pues aquí igual, ¿no? La sinopsis tiene que contener esos 4 elementos. En este apartado hay que indicar el enlace al vídeo que acompaña al proyecto. Aunque ya hablaremos más directamente de esto, no podemos olvidar, los vídeos se han de subir únicamente en YouTube o Vimeo, en modalidad de acceso público. Y el enlace debe incluirse en el documento del proyecto que se presenta a la convocatoria. Y debe, como se hace en un documento PDF, debe hacerse de manera que se pueda acceder al enlace a través de ese documento. Esos son requisitos fundamentales para que el vídeo pueda visionarse por todos los elementos que intervienen en la evaluación. No se admiten otras plataformas a las que se acceda con claves o que sea necesario pedir permisos. Por ejemplo, no son válidas plataformas propias del centro si no se puede acceder directamente. O sea, tiene que ser YouTube y Vimeo. Ya siento que se limite a 2, pero es la manera de simplificar el proceso de evaluación. Y la tercera parte de este primer punto, los premios a los que se presenta, es porque podemos poner 3 premios de los 21, bueno, sí, de los 21 que hay, a 3 premios nos podemos presentar, por orden de preferencia. Es importante que esta elección, que hay que hacerla en el link de la inscripción, sea la misma elección que pongamos en el PDF, ¿vale? Para que no haya contradicciones. Y simplemente es ver cuál creemos que nos parece más coherente que nos presentemos y hacerlo, ¿vale? Se eligen, se ven los 21 y lo elegimos. Con el PowerPoint se puede ir viendo, ¿no? Todas las opciones que tienen para presentarse. Bueno, estamos lo digo por si alguien está perdido, estamos en la diapositiva 24 y pasamos ya a la 25, que vamos a ver los 21 premios que hay, ¿vale? Paco, nos preguntan si pueden tener acceso a esta presentación. ¿Se la podemos mandar después?
Sí, sí, sin problema. Sí, Vale, recordamos que se está grabando también la sesión, ¿eh? Para si queremos volver a escucharles en directo. Bueno, o perfecto. grabados. Bueno, los premios que hay, lo digo rápidamente, pero para que veamos, 3 que tienen que ver con la salud: hábitos saludables y prevención y obesidad, donación de sangre y tejidos, salud y medio ambiente. Después, otros 3, solidaridad, derechos humanos, APS en entidades sociales y apoyo a las personas mayores. Las entidades padrinas son los que nos ayudan a tener estos premios. Es muy difícil conseguir tener 21 premios, ¿eh? Os lo digo que esto es un trabajo arduo. Después hay educación ambiental, APS a través de las artes, APS en infantil y primaria, cooperación al desarrollo, participación y empoderamiento, fomento de la lectura y del cuidado, incorporación del APS al proyecto educativo global, igualdad entre mujeres y hombres, consolidación e impacto de proyectos APS, inclusión, diversidad y convivencia, calidad en los proyectos APS en la FP, APS a través del juego, innovación en los proyectos APS y APS Ciudad Real, que es para los centros de cada ciudad en lo que hacemos, en este caso en Ciudad Real. Yo creo que que ya nos va quedando claro la primera parte, ¿no? de la sistematización del proyecto. Ahora viene una parte clave, fundamental, de donde nace el proyecto de aprendizaje servicio, que es el que se refiere al problema social o necesidad del entorno que se atiende. Y es verdad que, bueno, pues tanto en las formaciones o cuando estamos cribando los proyectos, siendo el punto donde se fundamenta el proyecto, surgen muchas dudas. ¿Y con qué otras necesidades? A veces las personas se pueden confundir. Sí, Rafa, nos Bien, cuentas. sí, mira, en principio tengo que decir que no se trata de hacer una tesis doctoral sociológica sobre el problema. La característica del proyecto en general es la síntesis. Son 15 páginas, entonces son de lo que hay que hablar, ¿no? Y en este apartado se debe describir brevemente el reto, problema, déficit o necesidad social del entorno, de cualquier tipo, cultural, asistencial, educativa, medioambiental, etcétera, en el que se incidió el proyecto y sobre el cual trabajaron los chicos y chicas y los participantes en el proyecto. En este apartado hay que señalar que la necesidad social sea concreta y relevante, entendiendo acomodado a la edad de los chicos y chicas y a su grado de madurez. Este es un apartado clave muy importante, identificar la necesidad sobre la que surge el proyecto. La necesidad debe ser real, no creada para el proyecto. Y la complejidad de la necesidad debe ser acorde con la edad de los participantes. No es lo mismo infantil que primaria, que eso, que bachillerato, que FP, que las personas adultas, que las personas con necesidades educativas especiales. Y entonces, ante esta necesidad o esta situación social que identifican, a raíz de ahí es donde surge el servicio, ¿verdad? Exactamente. Y es importante que el servicio sea coherente con la necesidad y que verdaderamente ayude a mejorar esa necesidad, ¿eh? Y es importante también describir las tareas que hace el alumnado para realizar ese servicio. Aquí había una duda que exponíais, era la diferencia entre este punto y las actividades de aprendizaje. Precisamente la diferencia está en que son actividades de servicio y no de aprendizaje. Hay que aprender para hacer este servicio. Y esas son las actividades que veremos luego, las actividades de aprendizaje. Pero en este caso son qué cosas hacemos para mejorar, para ese servicio que queremos hacer, esa ayuda a las personas mayores o en un bosque quemado o la necesidad que sea, qué actividades de servicio vamos a hacer, ¿vale? Desde la red damos muchísima importancia a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para tener sobre todo ese enfoque que estamos contribuyendo, por supuesto, a algo más global, ¿no? Aparte de lo que estamos atendiendo en el momento. ¿Cómo se refleja esto en el proyecto? Bueno, en este apartado lo que tenemos que recoger es identificar
adecuadamente los ODS de la Agenda 2030 que tengan que ver con el proyecto que estamos desarrollando. A veces parece que estos se ponen al buen tuntún, sino que hay que ver qué relación, ya sea de los ODS o de las metas que se plantean en los distintos ODS. Hay que buscar la relación y no se trata de acumular iconos de los ODS, sino ver cómo se relacionan con el proyecto que estamos desarrollando. Si es posible, concretar también las metas asociadas. Pues mira, hay un apartado, hemos hablado de la necesidad social y luego vemos que hay un apartado que habla de las necesidades educativas de los niños. Algunas de los niños, de las niñas, de las personas que participan en el proyecto. Algunas personas no tienen muy claro qué diferencia hay entre una necesidad social y una necesidad educativa. O no queda muy bien reflejado en sus proyectos esa diferencia entre necesidad social y necesidad educativa de los participantes. ¿Nos podríais explicar claramente esa diferencia para que se pueda explicar bien en el proyecto? Que a veces no queda claro. Vamos a intentarlo. La necesidad social pertenece al entorno y la necesidad educativa pertenece al alumnado. Y hay que diferenciarlas. Muchas veces nos cuesta diferenciarlas, pero hay que hacer un esfuerzo, porque lo ideal es que las necesidades educativas del alumnado se trabajen a la vez que se trabaja la necesidad social. Es decir, con la excusa o con el objetivo de trabajar la necesidad social, estamos aprovechando para trabajar las necesidades educativas, que pueden ser de todo tipo. Pueden ser necesidades educativas de convivencia, de acceso a determinados conocimientos, de desarrollo de determinadas materias, lo que a nuestro alumnado le haga falta para poder conseguir realizar el servicio de la mejor manera. Antes de continuar y como Rafa y, bueno, los dos, Paco y Rafa, habéis hecho bastante insistencia en que el proyecto refleje y recoja, sobre todo, tener en cuenta los límites de la extensión. Hay una pregunta que nos hace Rafa, es que si se añaden anexos, ¿contabilizan en las 15 páginas? Bueno, conviene no añadir anexos. Vale. Se podrían añadir anexos de reportajes en la televisión o reportajes en la prensa, pero se trata de que en las 15 folios se pueda recoger todo aquello que se quiere decir. Por lo tanto, hay que ser sintético. Tampoco se trata de decir todo lo que sé o todo lo que se me ha ocurrido, sino sintetizar aquello que se propone. De manera que si es difícil de leer el proyecto, será más difícil evaluarlo. Hay que ser sintético, pero no sintético de manera que no diga nada, sino una vez que tengo el proyecto bien pensado, redactarlo de manera sintética, ¿no? De todas formas, una puntualización con eso. Si consideráis que hay pues, un material, por ejemplo, que se ha desarrollado y que evidentemente no cabe en esas 15 páginas, o como decía Rafa, un vídeo de algo que ha salido en la televisión o no sé qué, podéis poner un enlace. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, no hay seguridad de que se lo lean todo ni de que lo vean todo, porque claro, las personas que escriban esto son personas voluntarias que tienen su trabajo y eso, y no pueden estar leyendo algo. Tenemos que ser conscientes de que se lo damos a leer a una persona para que lo valore, ¿vale? Pero bueno, si hay alguna cosa muy importante para vosotros, para vosotras, que creéis que es importante que se conozca, ponéis un enlace y bueno, aunque sea para tomar pulso a algo que estáis haciendo, ¿vale? Pues vamos a un apartado muy concreto respecto a los objetivos educativos y las competencias. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis este tema? Bueno, una de las cosas muy frecuentes es coger todo el currículum y plantarlo en el proyecto. Se trata de identificar qué objetivos educativos nos planteamos con estos chicos y chicas y qué competencias estamos trabajando. Esto es fundamental resumirlo, reducirlo
No se trata de recoger todo el currículum que estamos trabajando. Seguramente habrá aspectos que se trabajan vinculados a la acción del proyecto o la reflexión sobre el problema en el que estamos trabajando y que tiene que ver con determinadas áreas o asignaturas. Y tampoco todo el conjunto del contenido de una asignatura. Recoger aquellos aspectos clave de los contenidos y de las competencias que se trabajan en esa área. Hay algunos ejemplos que se recogen en la guía Cuéntanos tu proyecto. Hay unos ejemplos muy concretos, muy específicos y también en las bases. Este es un apartado clave, porque si es importante el servicio, también es importante el aprendizaje. Definir los aprendizajes. Es distinto, además, el currículum escolar, cuando se trata de un centro educativo, que el currículum, digamos así, de una entidad social. Pero sí, siempre tiene que haber aprendizajes asociados. Entonces, no es necesario que en este punto quitar exhaustivamente el currículum oficial. Recoger aquellos elementos que tienen que ver con el servicio y con los aprendizajes que estamos pretendiendo que los alumnos alcancen con este proyecto. Después de los objetivos, el siguiente punto, y que también tiene alguna controversia con las personas que se deciden redactar el proyecto, es las actividades de aprendizaje y qué diferencia habría con el tercer punto de describir las tareas del servicio. ¿Cómo podemos separar estos dos puntos y que queden claros? Sí, bueno, es un poco lo que antes intenté comentar. Las actividades de aprendizaje tienen que ver con lo que realizamos en clase. Tienen que tener que ver con el currículum. Lo que pasa es que son actividades de aprendizaje para ayudarnos a realizar el servicio. Bien para hacerlo, bien para reflexionar sobre el servicio o reflexionar sobre la necesidad o entender determinado contexto. Es decir, hay muchísimos elementos ahí que podemos utilizar como aprendizaje. Eso es también una de las riquezas del aprendizaje de servicio, ¿no? Las oportunidades que nos da. Una de las algunas dudas que habéis puesto, no es el momento de hacerlo aquí, no hay, pero sí os podemos plantear algún material, porque planteáis que cómo integrar las áreas de forma globalizada en el proyecto. Bueno, hay una guía que es guía a aprendizaje de servicio y currículum, que está realizada por Educo. Lo podéis buscar, simplemente lo tenéis, y si lo encontráis por ahí lo ponéis en el chat. Dentro de poco va a haber también un curso online gratuito que también va a ser Educo, y ir viendo un poco la página de la Red, que cuando salgan os lo pasaremos. Ahí podéis coger ideas de cómo trabajar las actividades, ¿vale? Hay un apartado en las bases que es el calendario del proyecto, o sea, el cronograma. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, antes voy a preguntar una pregunta que plantea alguien en el chat, y de si se añaden anexos no contabilizan en las 15 páginas, ¿verdad? Pero claro, Sí, eso sería una trampa. Las 15 páginas recogen el proyecto completo. Los anexos ilustran, que como ha dicho Paco, lo mejor es poner un enlace a una página web o a donde fuera, ¿no? Bien, ahora me preguntas sobre el cronograma. Se trata de presentar un esquema temporal del desarrollo del proyecto, con una breve indicación de las tareas que contemplan tanto aspectos de aprendizaje como de servicio. Se valora que no se repita lo que ya se ha desarrollado en apartados anteriores y se da una cierta importancia sobre que corresponda el proyecto que se desarrolla con el calendario que se presenta. Es decir, no vaya a ser que presentemos un calendario y el proyecto no
no está sincronizado con el calendario que se presenta. Es decir, que no vale un calendario inventado. Hay que procurar que sea un calendario que recoja los aspectos desde el principio del proyecto hasta el final del proyecto, que se ha hecho en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase, como sea. Y mejor utilizar gráficos para recoger estas ideas. Ujú. Pues a mí ahí está este punto, me encanta porque siempre decimos que la metodología de aprendizaje servicio es muy participativa y fomenta la participación de nuestros participantes, ¿vale? Pero a veces los protagonistas parece que no son los participantes, sino que son la persona que escribe el proyecto. ¿Cómo podemos hacer para que esto también quede ahí bien reflejada, que los verdaderos artífices y los verdaderos participantes son esas personas que participan en los proyectos? Niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos. Claro, es que por eso hacemos estos puntos de los premios, ¿no? Porque esto lo tenemos que valorar porque es una de las cosas más importantes y tenemos que impulsar que esto se haga, que exista el protagonismo del alumnado. Y para eso nos lo tenemos que proponer. Entonces tenemos que, a lo mejor muchas veces, el profesorado dar un pasito atrás y pensar, en vez de hacerlo yo, que lo hago muy rápido, pues esto en realidad es una oportunidad para que ellos sean protagonistas, sientan compromiso con el proyecto y qué es lo que puedo hacer para que ellos se sientan así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que proponernos y después tenemos que reflejarlo en la redacción de los premios. También es muy importante aquí dejar constancia de la implicación igualitaria, porque muchas veces no somos conscientes de cuál es la propuesta que hacemos, que algunas veces no tiene la perspectiva de género que debería de tener y la participación igualitaria tanto de chicos como de chicas. Pues ahora toca uno de los elementos esenciales de los proyectos APS, ¿no? Que es el trabajo en red. Y bueno, a veces cuesta definirlo. ¿Qué se le pide las bases a este apartado? Bueno, aquí lo que se trata es de describir la colaboración de otras entidades de la comunidad. Es decir, si lo que estamos pretendiendo es que nuestros chicos y chicas descubran su implicación en la transformación de la sociedad, es bueno que se identifiquen las entidades que trabajan en beneficio de la comunidad y cómo podemos colaborar con ellas para hacer en conjunto un proyecto. Este es el aspecto, vamos a decir, ideal del asunto. Lo que pretendemos es que los centros educativos o las entidades sociales colaboren con otras entidades sociales en la mejora de un problema que tiene la comunidad. Por eso es muy importante el trabajo en red como los elementos clave de un proyecto de aprendizaje-servicio. Se tiene en cuenta si hay una alta implicación de otras entidades, de las entidades con las que colaboramos en el desarrollo del proyecto. Debe constar qué hace la asociación de vecinos, la asociación de donantes de sangre, la entidad de defensa del territorio, en fin, los movimientos de defensa de tal o cual necesidad, etcétera, ¿no? ¿Qué puede aportar cada parte en este proyecto educativo como es el proyecto de aprendizaje-servicio? ¿Cómo se pueden los chicos y chicas descubrir que hay entidades en la comunidad que también se ocupan de ella? Todo esto se trata de recogerlo en el apartado trabajo en red. ¿Con quién trabajo? ¿Con quién colaboro? Y no me lo tengo que inventar. Si estoy desarrollando un proyecto en la comunidad con una asociación de vecinos, la asociación de vecinos, entre otros, es uno de los agentes con los que yo colaboro en la creación de una red de servicio a la comunidad. Y esto es el elemento importante. A veces muy costoso, porque los centros educativos somos como fortalezas que no nos relacionamos con el entorno. Y justamente el aprendizaje-servicio lo que pretende es que el centro educativo identifique necesidades en el entorno, trabaje con otras entidades que trabajan en el entorno y
mejoremos así la convivencia. Y los chicos y chicas descubran el espíritu cívico y ciudadano que todos deberíamos desarrollar. De esto se trata. Explicarlo brevemente, para lo cual, para poderlo explicar, debo haber trabajado en red con otra entidad. Una de las partes que finalizan nuestros proyectos, ¿vale?, es la celebración. ¿Qué elementos son los importantes que tenemos que meter aquí en esta parte final, en esta celebración de nuestros proyectos de aprendizaje-servicio? Bueno, el hecho de realizar un proyecto de aprendizaje de servicio ya merece una celebración, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Para que esta celebración sea importante, debemos buscar que tenga impacto. Para eso, pues, si invitamos a todas las personas que han participado en el proyecto, pues eso, desde luego, tendrá un impacto mayor que simplemente si lo hacemos con nuestro alumnado y nuestra familia, ¿eh? Si además ese proyecto invitamos a las autoridades o a la prensa, entonces va a tener más difusión, va a tener un mayor impacto. Lo importante es esa dimensión pública que tenemos que buscar. No hace falta inventarnos gran cosa, lo único, a lo mejor, transformar. Podemos hacer la fiesta de fin de curso, en vez de hacer el típico baile, pues a lo mejor resulta que lo que hacemos es algo que tenga que ver con nuestro proyecto y aprovechamos para hacer ese acto de reconocimiento de toda la labor que ha hecho todas las personas que han colaborado en el proyecto. Pues mira, estamos entrando en la recta final. Si os parece, ya Paco, nos hablabas también la importancia de difundir el proyecto, celebrarlo, difundir en los medios. Yo creo que hay un apartado que está esperando igual las personas que se han inscrito con importancia y que igual ahí podemos dar un pequeño salto, si os parece, Paco, Rafa, que esa es la evaluación, ¿no? Y cómo recoger, porque esta parte sí que hay muchas consultas sobre ella siempre, ¿no? ¿Cómo recogerla? ¿Os parece? Damos el saltito ahí porque estamos ya, hay 56, ¿vale? Y esta parte sí que seguramente hay muchísima gente que la quiere escuchar. Bueno, como todo proyecto debe ser evaluado. Entonces, superando eso de que los alumnos han salido muy contentos y los usuarios muchísimo más, que es una apreciación sin ninguna constatación, hay que ver qué elementos de evaluación hemos utilizado, porque este es un proyecto que se ha realizado, hemos utilizado del desarrollo de los distintos aspectos del proyecto, de la participación de los chicos y chicas, de la participación de los destinatarios. Es decir, se recoge el balance final y se recogen los instrumentos que se han utilizado para evaluar. Cuestionarios, las técnicas que se han utilizado para evaluar el proyecto, de manera que se recoja una síntesis y se indiquen las herramientas que hemos utilizado para evaluar. Para el equipo de docente, para el equipo de los chicos y chicas, para los usuarios, para las entidades sociales, que no tienen que ser herramientas, no tienen por qué ser herramientas muy sofisticadas, tienen que ser herramientas que hemos utilizado para esa evaluación. Ver qué cuestionarios, cómo lo hemos hecho y recoger este elementos. También puede ser una evaluación que se ha hecho de otra manera, que se ha grabado, que se han recogido las aportaciones de la gente, etcétera. Se puede hacer de mil maneras una evaluación que nos haga constar las sombras y las luces de este proyecto y los elementos positivos y los elementos menos positivos que nos ayudarán a mejorar otros proyectos. He puesto en el chat un enlace de un documento de la Universidad de Barcelona muy interesante de cómo evaluar proyectos de aprendizaje de servicio. Bueno, pues ya vamos rematando y bueno, ya hemos hablado bastante del vídeo, de las características, viene incluido bastante bien en la convocatoria, ¿vale? Pero esta convocatoria tiene, o si queréis ver ejemplos de vídeos de otros años, también podéis consultar la base de proyectos premiados, que lo podéis encontrar en la página de los premios que os la hemos puesto en el chat. Pero una novedad importante que tiene esta convocatoria es que adjuntéis una foto
que sea característica de vuestro proyecto. ¿En qué exactamente es lo que se pide con esta fotografía? Bueno, yo supongo que lo que se pide es, por ejemplo, una foto de los chicos haciendo algo en la comunidad, una foto representativa de los chicos actuando, en acción, no la típica foto de la clase en las escaleras de entrada, sino los chicos y chicas en acción. Y si puede incorporarse elementos, otros elementos, por ejemplo, de personas mayores o lo que sea, es decir, recoger algo característico que pueden ser los chicos y chicas en acción. En una tarde que han estado haciendo cosas con los mayores, pues una foto de cierta calidad que permita identificar el proyecto. No creo que se pida mucho más. Alguien pregunta sobre la importancia de las imágenes en los proyectos. Evidentemente, uno de los elementos importantes en un proyecto de aprendizaje de servicio, un proyecto escrito de aprendizaje de servicio, es los gráficos y las imágenes. Sin que llenes todo de imágenes y así te ahorras en redactar, sino imágenes que den la visión de lo que se está haciendo y de cómo se está haciendo, que pueden ser imágenes de la propia realidad de los chicos y chicas trabajando. Pues mira, están agradeciendo la claridad de la presentación, ¿no? Porque es verdad, Paco y Rafa, que estáis siendo muy concretos y claros. Pero igual, para cerrar ya y el apoyo igual o el empujón definitivo que se necesitaría es ver, hay gente que igual también viendo o leyendo documentación por escrito, ¿no? Les ayuda también a terminar de cerrar el proyecto. ¿Qué documentos recomendaríais? Pues mira, aquí los tenéis. Una es la base de los premios, que están bastante claras. Además, viene un ejemplo de cada uno de los puntos. Y después, algo más extenso todavía y muy valioso, que es el documento que redactado, entre otros, por Rafa, que se llama Cuéntanos tu proyecto, APS. Que, por cierto, una de las dudas ponía que sería interesante un apartado de errores comunes. Precisamente en este documento, de cada uno de los puntos, hay un apartado de errores comunes. Bueno, pues nada, llegamos a la hora, intentamos respetar mucho los tiempos porque podríamos estar hablando, sobre todo con Paco y con Rafa, todo el día, ¿vale? Pero es la hora de marcharnos y nada, queríamos simplemente agradeceros que hayáis estado aquí, casi una centena de personas, ¿vale? En nuestro primer Interaz de la temporada. Agradecer también a Paco y a Rafa que altruistamente han prestado su tiempo no solo para estar aquí, sino para preparar esta presentación tan dinámica que os pasaremos por un correo y agradecer a Cloti que sigamos juntas en esta aventura de los Interapps. Y, en breve tendréis más temáticas de Interapps y os animamos a seguir uniéndoos, ¿verdad, María José? Que intentaremos que sean temas interesantes para todas y para todos. Un abrazo, feliz tarde y bueno, animaros a presentaros a los premios, de verdad. Esperamos veros por lo menos a 21 de vosotros en Ciudad Real en diciembre. Sí. Si tenéis alguna duda más o lo que sea, podéis escribir al correo de la red e intentaremos ayudaros en la que podamos. Y sobre todo eso, lo que hemos dicho, ahí tenéis en la última diapositiva los distintos grupos impulsores que tenemos y en la página de la red están sus correos electrónicos.